Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Pues bien, estábamos hablando que estos 10 cuernos eran 10 reyes que aún no han recibido reino. No queda claro si estos 10 reyes ya han empezado, no nos queda claro porque ya había 7 reyes al principio, si se acuerdan en el versículo 17:10, cuando hablaban de las 7 cabezas, hablaban de 7 reyes, ¿no? 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y decían que ese que quedaba por venir era los romanos como tal. Y bueno, la bestia que era y no es también es el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que había una octava también, un octavo poder, porque parece que la idea que nos quieren decir que hay 7 cabezas, pero juntos hacen también una figura como la bestia como tal, y esa también va a venir, ¿no? La bestia como tal. Se habla va de lo general a lo específico, ¿no? De que van a haber varios gobernantes, pero después va a venir la octava que va a ser el compendio de todos juntos, ¿no? Va a ser uno que va a ser más fuerte, ¿no? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces ya sabemos y podemos intuir que son 10 gobernantes distintos que no van a gobernar por mucho tiempo. Esto va a ser una cosa como que, yo no sé, y usted ve que gobierna uno y pasa un periodo muy corto de tiempo y están cambiando constantemente de gobernantes. Y sube otro y no sé cómo ustedes perciban esto. ¿Creen ustedes que esto va a ser como un gobierno universal? ¿Cómo será esto con respecto a nuestra realidad? ¿Cómo se percibirá esta profecía, dado que están diciendo que son 10 diferentes gobernantes y cada uno gobernará por un corto de tiempo? ¿Cómo se imaginan o cómo creen ustedes que eso aplica a su realidad? O sea, estamos hablando éticamente, ¿no? De lo que podría suceder si en dado caso a nosotros nos tocara vivir esta experiencia. Nos tocará vivir de experiencia, pero vamos a vivir desde lejos, porque todo esto se está dando en Europa, Asia, en ese meollo allí dentro de todos esos conflictos. Tenemos que perder de perspectiva que esto está circunscrito en la historia del pueblo judío. Y yo estaba buscando información y encontré en varios videos de YouTube y en muchos portales coinciden en decir que ¿dónde es que está el pueblo judío? El pueblo judío no está solamente en Israel, está más, en su gran mayoría está en Europa. Entonces, esto mismo propósito es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Esta gente tiene una tarea, podríamos entender que tienen una tarea específica, pero también podríamos pensar que la bestia los está utilizando para llegar al poder. Sí, el anticristo pues convence a esos 10 reyes que lo sigan, ¿verdad? De hecho, hay una guerra entre esos momentos donde 3 reyes se van a separar. Sí. Pero todo eso es un juego del anticristo para después entonces darle la pata a todos ellos y convertirse en la autoridad máxima. Es como crear el caos. Esto crea un ambiente políticamente de caos, ¿no? Buscamos, vamos a ver, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Imagínate, eso va realmente cuando tú lees esto es una quitadera y ponedera de reyes y peleadera entre ellos que realmente es el caos y uno se ríe, pero es lo más, es lo que te lleva a pensar que el diablo busca siempre el caos, el desorden,
para poder entrar de una manera más sigilosa a cumplir su cometido, ¿no? Dice, ahora que lo estoy leyendo otra vez, aparentemente entre estos 10 había una armonía en lo que ellos querían, en pensamiento, en dirección, pero este último que se levanta dice que es diferente a todos, que es el que trillará y dispersará y devorará y derribará a los otros 3 reyes. sí, O sea, sí. que se parece que una ideología completamente diferente, pero que somete a los demás. De hecho, si nos vamos incluso más atrás, en el 10 nos estaba hablando de que son 5 reyes, que habíamos hablado de los reinos que había en el pasado, que estaban los egipcios, los asirios, los medopersas y así, ¿no? Que eso, y terminamos con los romanos, pero en ese grupo me llama la atención que hay otro de los reyes que es la suma de todos, como ya dije antes, ¿no? Y es muy probablemente que se esté haciendo referencia a que la misma bestia va a comerse a esta gente, porque al final la bestia quiere ser adorada, ¿no? Fíjate que en el 13 ellos, los reyes le van a entregar el poder a la bestia, le van a Sí, dar toda la autoridad al anticristo. sí, estos tienen un Lo mismo van a ver propósito. como el líder máximo. Sí, y lo interesante aquí es que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Interesante que utilice la palabra Cordero, porque cuando se hablan de todos estos términos, lo primero que te viene a la mente es la Pascua de Resurrección. ¿Por qué llamarlo Cordero en esta porción bíblica? Y es que la Pascua de Resurrección te hace recordar esos momentos de redención, del sacrificio que se está haciendo para salvar al pueblo elegido, y todas estas cosas nos llevan a pensar que este Cordero es el Señor de señores y Rey de reyes, que Amén. en este momento la figura que nosotros estamos viendo, y lo vimos la semana pasada porque lo hablamos, es la figura de Noel, que es Dios con nosotros. En ese momento es más Dios que nunca, porque se está enfrentando a estas huestes de maldad de frente, pero ellos, y junto con nosotros, que cumplimos con el perfil de lo que el Señor está pidiendo, que debemos ser llamados, elegidos y fieles, pues él va a vencer pues a este grupo de reyes de la tierra. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Un resumen básicamente de lo que hemos hablado. Si lo puedes leer, Ruth, por favor. Sí, dice, recibirán autoridad por 1 hora. Entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y los vencerá. Ahora, lo que me llama mucho la atención es la parte de la precisión de establecer 1 hora. Esa parte como que, ¿verdad? Sea tan preciso, tan poco tiempo, pero es como que dentro, o sea, 1 hora y ellos se van a unir. Fíjate lo que está sucediendo ahí. Estamos hablando de que este grupo de naciones, que hay varias versiones y probabilidades, bien probable que sea la misma Unión Europea en ese momento de 10 solamente, que eso ha variado la Constitución, pero eso es otro punto. Y estamos viendo también la figura, fíjate cómo se maneja el tiempo en este punto de la gran tribulación, que está hablando de las 3 semanas y las horas, cuando lo convierte en horas. Estamos hablando, como dice Jimmy, de un periodo de tiempo bien corto. Posiblemente 1 hora, si tú lo extrapolas a los 7 años que viene a ser la semana, es un periodo de tiempo breve. Fíjate que estamos en este momento donde está el anticristo y básicamente está sirviendo como de enlace para que todo engrane, se unan los pueblos y suceda esta adoración al anticristo, no porque se lo obliguen, sino porque la gente van a estar viendo, mira, este no está resolviendo, mira, unió a estos con los otros, los palestinos y los judíos se unieron y logró todas estas cosas, y esa admiración que el pueblo va a tener por él, o sea, el mundo, las naciones, bien probable que eso sea simplemente
el preámbulo para que ellos le entreguen, digan, pero espérate, si este es el que lo hace bien, vamos a entregarle para que él tenga el poder y pueda, si lo que necesitábamos era alguien que hiciera las cosas bien, y aquí llegó. Y entonces, pues, o sea, eso pudiera ser una explicación de cómo uno pudiera concebir eso, de que los pueblos pudieran entregarle el poder, o sea, él los pone en ese tiempo breve, le llena los ojos, lo hace ver todo color de rosa, y pues miren, si esta es la muestra, y de ahí pues entonces ya los pueblos pues le entregan, que no es, a lo mejor nosotros lo visualizamos como decir, pues mira, pues tú gobiernas, ¿no? Posiblemente hayan unas alianzas, y yo pues mira, voy a negociar esto, y la gente lo vea todo positivo, o sea, todo como algo bueno, y entonces ahí cedan entonces a la presión psicológica de la bestia. A mí me da ganas de reír esa frase, recibirán autoridad por una hora, porque yo me imagino que después que ellos están en el poder y se imaginan, vencimos, y se imaginan, vamos a hacer lo que nos da la gana, y la iglesia después se le acabó, o sea, el Cordero le dice, viene, ahora es que voy yo, y una hora de poder van a tener en el tiempo que significa una hora. Pero me da gracia porque el Señor va a dejarlos que aparentemente ellos hayan vencido y hayan establecido lo que ellos quieren hacer. O sea, Satanás se va a creer por una hora que venció y estableció su reino completamente aquí en la tierra. Apocalipsis 17, 16 y 17. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta, la desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. O sea que al final y al cabo, después que ellos pelean y le entregan el poder a la bestia, entonces ya la bestia ya tiene el poder, ya no necesita de esta fuerza, porque la vemos como una fuerza, y la hemos dicho desde el inicio del estudio, es una fuerza religiosa que de alguna forma se ha mezclado con el poder político que representa esta bestia, y entonces, claro, y a través de una religión falsa, de una fe que va en contra de los parámetros que ha establecido Dios, la bestia ha tratado de subir al poder, pero es como que depende de la ayuda que va a recibir de esta ramera para poder cumplir su propósito, pero cuando ya no le sirva de más nada, la misma bestia se va a encargar de la ramera y no va a dejar nada. Dice que la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pienso que no es una religión específica, pero también un grupo de personas. Muchos atacan y señalan la gran ramera de la que hemos estado hablando desde el principio, es la Iglesia Católica. Pero es muy importante que las personas que están escuchando este video, que lo comparten, que lo ven, entiendan que al final y al cabo el Señor lo que ve, como bien estaban discutiendo antes de que empezábamos el estudio, el Señor lo que escanea es el corazón de la gente. Y yo estudié en una universidad católica. Y en la universidad católica la orden que regía la universidad eran las siervas del Sagrado Corazón. Y eran unas mujeres que transmitían una paz y entendían eso de que ellas estaban sumergidas en un país en donde había muchos evangélicos y ellas respetaban eso. De hecho, en la universidad, cuando yo ya estaba saliendo, empezaba a los movimientos evangélicos dentro de la universidad y se les había dado oportunidad de reunirse, porque ellas decían que ellas adoraban al mismo Dios. Ellos son evangélicos, todos, pero ellas adoran al mismo Dios, ellos tienen la oportunidad y aquí nosotros les vamos a dar la oportunidad a que ellos se reúnan, tengan sus actividades, y eso me pareció bueno, porque de alguna u otra forma la verdad tiene que expandirse de alguna forma, y si lo puede hacer a través de los jóvenes, pues bendito sea el Señor. Creo que el Señor escanea el corazón. Amén. Sí, ella estaba en el rosario y todas las cosas,
pero yo una vez llegué tempranísimo a la universidad y llegué y vi a las monjitas debajo de los árboles, pues se ponían debajo de los árboles leyendo la Biblia. Y yo me puse a conversar un día con una de ellas y ella dice que sí, que ella rezaba. Y yo le dije, ¿y usted habla con Dios? Y ella me dice, pues claro. ¿Y usted cómo habla con Dios? Pues así como estoy hablando contigo. Ella decía que ella se rezaba su rosario, pues después ella se ponía a meditar y hablaba con Dios y se quedaba ahí largo y tendido. Y que ella hablaba con Dios. Entonces yo no puedo juzgar ese tipo de relación, porque al fin y al cabo el Señor sabe lo que hay en el corazón de la gente y es lo que va a escanear al final al cabo. Al final y al cabo. Y no se habla realmente de los individuos, sino de la institución. Claro, como tal. La sí, institución claro. como institución de poder, pues dentro de las religiones que existen en el mundo es de las que más poder tiene, más influencia tiene en los mismos gobiernos. Pero que ese concepto de la gran ramera no se limita a la institución de la Iglesia Católica, sino todas las religiones que son idólatras. Hay temas hinduismo y un montón de religiones, hasta sectas, ¿verdad? Que tienen otro no reconocen a Jesús como el Salvador. Todo aquel que no reconozca a Jesús como Salvador, pues es idólatra. Claro, aparte de que hay muchos movimientos políticos que se apoyan en una fe para poder llevar a cabo y tomar decisiones de invadir o poner una bomba aquí o allá, y todo lo dicen porque el Señor así me lo ordena, ¿no? Están defendiendo preceptos religiosos también, ¿no? Y si bien has dicho... La Iglesia Católica, cuando se fundó, fue con Constantino, pues, por estar con el poder, pues entonces cedió y añadió y quitó para entonces estar de buenas con el poder, y así se fue a través de los siglos, pues desvirtuando. Esa es la palabra, sí. Realmente, ¿verdad? Cuando vamos a la parte de lo que es una ramera, ¿no? Y lo que implica bíblicamente como ramera, ¿no? La adoración, profanar esa adoración que es exclusiva para Dios y profanarla con otros dioses. La realidad es que cuando hablas de, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Babilonia, que pues muchas veces, es que se me hace bien difícil como que, y le he dado mucho para atrás y para adelante este capítulo, porque es un capítulo bien difícil de entender. Y cuál es el mensaje que viene ahí detrás de todo esto. Pero muchas veces las religiones y los pueblos están unidos y casados unos con otros. Y entonces, pues cuando tú hablas de la India, pues tú piensas, ¿verdad?, en múltiples dioses y, ¿verdad?, la gama, ¿verdad?, de idolatría que ocurre en esas áreas. Como Jimmy estaba mencionando ahorita, también estás hablando, ¿verdad?, del pueblo católico, que a lo mejor hasta cierto punto tiene, ¿verdad?, una infidelidad que no la entiende porque tal vez, ¿verdad?, está cegado por cómo se le ha presentado, ¿verdad?, el aspecto de los ídolos, ¿verdad?, que todavía existen en la iglesia, pero con todo eso hay otros católicos que realmente han salido de todo esto, ¿no? Sí, hay unos carismáticos. Exacto, o sea que la realidad es que ¿verdad?, esa parte de que dice aquí, ¿no?, que leí ahorita, ¿verdad?, Isa también está leyendo, dice los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. Entonces ellos los cuernos están, que son los pueblos, están aborreciendo a la ramera. Y yo creo que el pueblo judío y nosotros los gentiles, que somos parte del pueblo judío, que tenemos a Dios como nuestro único, ¿verdad?, Dios, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, estamos siendo aborrecidos. No sé. Aborreciendo el poder de la iglesia, que le habían dado el mismo anticristo. Entonces, pero fíjate, después que ellos no necesitan, pues entonces los rechazan, porque realmente no creen en el Dios verdadero, sino que ven al anticristo como el Dios de ellos ahora. Pero miren el 17 que dice, porque Dios, me acuerdo del faraón, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, que todo eso, en el 17 dice que Dios lo puso en sus corazones. O sea, que está en el plan de Dios
Ujú. Todo Claro. eso, Sí, como endureció el corazón del faraón para llevar a cabo su plan, así él puso eso en el corazón de estos reyes. Sí, qué bien que estamos hablando de esos temas, porque aquí tengo en mis apuntes algo que tiene que ver exactamente con eso. Y para tales efectos, Blanquita, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y Jaime, si nos puedes buscar primera de Corintios 9, 16 al 19. Nunca fue parte del plan de Dios que el cristianismo se mezclara con la política. Nunca fue los planes de Dios. El Vaticano tiene presencia en las Naciones Unidas. Vamos a ver qué relación ha tenido esa fuerza religiosa a través de la historia. Empezamos con Carlomagno. Carlomagno subió al poder gracias al Papa León III. Mussolini gracias al Papa Pío XI y a través de un tratado que se llama el Tratado de Letrán. Hitler en 1933 le llegó a un concordato, o sea, a un acuerdo con el procurador Francesco Pacelli, que era hermano de familia de Pío XII, que era el papa en ese momento. Entonces, ¿qué se logró? Se logró la Kirchner-Teuer, que era un impuesto que se le imponía al pueblo para que estaba destinado, lo que se recogía de ese impuesto, para la Iglesia Católica. Eso fue en el gobierno de Hitler. La recompensa para Hitler era que no sería excomulgado. O sea, hiciera lo que hiciera, pasara lo que pasara a través de la historia, él no iba a ser excomulgado. O sea, que él pasaba como de alguna forma agachado y no importa lo que tú hagas, Dios va a estar de tu lado. O sea, eso ya estaba comprado porque la cuota ya se había pagado. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra forma, la historia nos ha demostrado que la Iglesia Católica, al tener a través de la historia mucha injerencia en los diferentes poderes, en los diferentes países que gobernaban Europa, ha mercadeado de alguna forma la fe. Entonces, busquemos segunda de Pedro 2, del 1 al 3, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Y antes de leerlo, déjame hacer un comentario. Yo tuve que hacer una presentación de historia de la iglesia sobre los jesuitas. Y los jesuitas son en la mano derecha de toda la cuestión política desde que empezaron de la Iglesia Católica, los jesuitas. Es una cosa bien impresionante. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bendito sea Dios. Wow. Sí, ahí más exacto no podría ser, ¿no? Y se ha hecho mercadería, imagínate si la fe, que la salvación se vendía, tenía un precio, ¿no? Cuando hablábamos de Enrique VIII, una de las razones por las cuales se divorció de la Iglesia Católica era porque no lo dejaban divorciarse, la esposa que tenía para casarse con Ana Bolena. Entonces dijo, bueno, yo voy con mi iglesia anglicana y ya se acabó, yo tengo mi gente y la reúno por acá, porque la fe era nada más una manera de mantenerse en el poder, punto. Porque la iglesia era la que ponía a los reyes. Ahora el rey, cambiaban los papeles, el rey tenía el poder sobre eso, ¿no? Que ya no era la iglesia la que estaba por encima de. Entonces eso generó todo un caos y toda una revolución. Ahora primero busquemos Primera de Corintios 9, 16 al 19, donde nos habla eso, pero desde otra perspectiva que nos compete más a nosotros. Primera de Corintios 9, de 16 al 19. Predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena nueva. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen.
pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Esta oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Pero yo solamente siempre pienso cuando hablo con mis amigas católicas, que tengo muchas, les hablo de la relación con Dios, que lean su Biblia, y doy mi punto de vista de acuerdo a la palabra, ¿no? Que la cabeza de la iglesia no es el Papa, sino que para mí es Cristo. Que de frente me preguntan, ¿no? ¿Qué piensas tú del Papa? Entonces yo con amor tengo que hablar de María, que es la Madre de Jesús en la tierra, que Dios la escogió para eso. Y que el Papa, bueno, pero que a Pedro le dijo, Jesús le dijo, tú vas a ser la piedra, pero yo digo también Jesús es la piedra angular. Y hay muchos versículos donde nos muestran a nuestro Señor que es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y creemos en un Salvador. Pero es un tema muy delicado. Tenemos que orar más bien y respetar la fe de otros, porque en otros tiempos también éramos nosotros, ¿sí? Yo creo que ahí es que viene la sabiduría de nosotros como cristianos, porque cuando atacas puedes crear negatividad. Y entonces la negatividad nada te lleva porque creas un muro donde se bloquea la comunicación. Sí. Entonces, si lo haces de una forma donde tú puedas llevar a la persona al entendimiento, de una manera con amor, como Dios hacía, porque cuando Jesús vino a esta tierra, entonces, él lo que hacía era abrirle los ojos a las personas que estaban escuchándole. Si él se hubiera puesto a hablar en contra de los fariseos, se hubiera echado a todo el mundo en contra. Y entonces, pues, él iba y discutía la palabra y le abría los ojos a las personas. Y la gente decía, en la Biblia lo dice, no hay nadie como como nos habla, que nos explica. O sea, obviamente, él estaba haciendo su función y nosotros tenemos que, ¿verdad?, tratar de evitar el señalar las religiones. Pero si no, con el amor que Dios nos da, poderle abrir los ojos, ¿verdad?, al entendimiento. En plena reunión delante de otras personas, ¿por qué te llamas tú cristiana? Con el Señor me contó. Mario decía, wow, mi hijo, hubo un momento, Isa, que te hiciste la tonta. Y al final me dijo, Isa, ora por mí. Aprendí yo bastante en mi iglesia, con un hermano misionero, que él se reunía con los católicos, le decía, trae tu Biblia, mira, te voy a explicar lo que dice acá el Señor, ¿no? Sí, la palabra dice astutos como serpientes y mansos como palomas. Sí. No, eso es así. Yo creo que hay una parte cuando los discípulos salían que Dios les decía, si no te escuchan, ¿no? Tú te sacas la arena, ¿no?, de las sandalias. Algo así era la expresión, ¿no? Y yo creo que hay momentos en que, pues, sacude, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay momentos en que tal vez nosotros tenemos una oportunidad para ir directo hacia esa persona. Y si la dejas pasar, perdiste la ventana, como dicen, ¿no? O sea, la ventana de oportunidad para llegar a esa persona. Yo creo que Dios nos da la sabiduría para entender cuando tenemos que callar y cuando tenemos que decir las cosas tal y como es, ¿verdad? En el amor del Señor para que esas personas, ¿verdad?, puedan cambiar. Y sabes que me preocupa mucho porque yo sé que no vemos las religiones en el detalle, pero tenemos tantas religiones que están sacando personas y que, ¿verdad?, le nublan su vista, ¿no? Yo tengo una amiga mía de toda una vida que su mamá era católica y se convirtió a los Testigos de Jehová. Y yo recuerdo, tú sabes, para mí eso fue bien doloroso porque hubo momentos en que yo le decía, vamos a cantar un corito. Y me decía, ay, no puedo. Y entonces, yo no lo entendía porque pues uno es pequeño y no entiende muchas cosas, pero te vas dando cuenta de adulto cuántas diferentes religiones hay y cómo el mundo, ¿verdad?, puede estar engañado. Y pues yo creo que, ¿verdad?, con el estudio de Apocalipsis nos ayuda a entender que nosotros tenemos que ser bien asertivos
en darle la palabra a aquellos que están perdidos, porque no sabemos si mañana regresamos y la persona ya no está. Y perdimos esa oportunidad y Dios nos los pone, a veces que Dios te pone en el corazón, ¿no? Hablar con una persona específica, decirle algo a una persona y wow, o sea, perder esa oportunidad pues es difícil, pero son tantas las religiones que tienen a las personas sedadas, digo yo, ¿verdad? La palabra de sedación, que pues hace a veces difícil llegar a sus corazones para poderles. Y lo más triste es que son a veces religiones que los tienen como cautivos porque le prohíben esto otro, le prohíben esto. Y en Cristo tenemos libertad en el sentido de que el Señor lo adoramos a Él, tú sabes, pero él no hagas esto porque nosotros no somos salvos por no hacer esto, ni esto otro, sino que somos salvos por la gracia de Dios y por su sangre derramada en la cruz. Y estas religiones le imponen tantas cosas que para mí los aprisionan. Sí, sí, para mantenerlos en ese círculo de ceguedad a la verdad y entonces pues los mantienen, ¿sabes? Trabajando hacia una meta que tú dices, bueno, pero es que no hace sentido. Termino esta situación de las religiones, las distintas religiones. Es importante uno ser cauteloso. Lo bueno atrae, las cosas que son buenas. Y nosotros vemos muchas cosas que son buenas, que son beneficiosos y a lo mejor pues lo encontramos de lo más llamativo. Y el engañador, Satanás, utiliza esas cosas porque él no te va a traer con cosas que son grotescas o cosas que son en contra diametralmente a lo que uno está escuchando. O sea, ¿no? Nosotros escuchamos mucho sobre la doctrina y éramos los unos por los otros, el ser tolerante, todo esto, pero eso lo puede utilizar el Satanás también para envolvernos nosotros en lo que viene a ser la forma esta de mezclar las religiones. Hay un término, el sincretismo. El sincretismo, que es esta cuestión coger un poquito de aquí, otro poquito de allá. Pero una cosa es tú ser respetuoso, tú ser tolerante en términos de que, pues mira, tu posición es esa, ok, pero la mía es esta. O sea, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo entiendo que es lo correcto. Yo me quedo en esto. Tú haz lo tuyo, perfecto, pero yo no me voy a parar con un megáfono allí frente al sitio donde tú te estés reuniendo a gritarte, mira, que eso está mal. No, si tú quieres escuchar la palabra, pues yo te la doy y oramos, pero ese tipo de apertura, pero manteniendo manteniendo una raya con lo que son la doctrina, lo que es lo que Dios espera de nosotros. Ahorita mencionábamos el punto de que no es la religión, son las personas. O sea, nosotros, pues mira, posiblemente, qué sé yo, por decir la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Pues mira, yo entiendo que puede haber personas que sean salvos ahí, porque la medida en que tú estés en una institución, pero lo que te salva a ti es el tú aceptar el sacrificio de Cristo. Exacto, que y tú tu estás relación. consciente de que tú establezcas esta relación y hasta el punto donde tú eso lo veas como tu norte. O sea, pues mira, pues tú tienes una relación con Dios. A lo mejor el día en que ellos vean que espérate, pero aquí está en este grupo, pues predican lo que yo creo y usan la Biblia como guía y como norma y me tiene sentido, pues entonces se mueven y se congregan en otro grupo, pero mientras tanto hay la posibilidad de que ellos puedan aceptar y recibir la salvación, pero no necesariamente porque estén ahí, sino es a pesar de que estén ahí. Por eso que nosotros no podemos convertirnos en jueces. O sea, nosotros sí tenemos que ser firmes en lo que creemos
en tratar de entender y buscar hacer la voluntad del Señor, y sobre todo pedirle al Señor, Señor, mira, si esto yo lo estoy haciendo porque quiero hacer tu voluntad, si el camino no es este, pues indícamelo. Esa es tu vida, tú la puedes vivir como tú quieras, pero esto es lo que yo creo, y esto yo no lo negocio. Y tú le dices, mi guía es esta, que es la palabra de Dios, y si lo que me están exponiendo niega lo que yo sé que dice la palabra de Dios, yo sigo la palabra de Dios. Hay mucha astucia también. Por ejemplo, los testigos de Jehová son bien insistentes. Una hermana, una amiga, estás equivocada. Me decía, ¿cómo tú vas a decir que Jesús es Dios? Mira, yo le hablé creo que 2 veces y después le dije, ¿sabes qué? Mejor ya no me hables. Le dije, porque ni tú me vas a cambiar, ni yo a ti voy a orar, le dije más bien. Porque, ¿sabes qué? Ella quería convencerme, me decía, lee esto, lee. Yo al comienzo cedí, leí, pero yo pensando en ser cordial, ¿no? Pero cuando ya vi su insistencia y su imposición, ya, ¿no? Le dije, mejor, yo te respeto, tú me respetas. Sí, porque no es diálogo. La estrategia de Satanás es crear la ilusión de que todas las religiones son iguales y que todas llegan a la salvación y a Dios. Entonces vemos pues el movimiento de ecumenismo, lo vemos con el Papa que está ahora reuniéndose con el Islam y con los árabes, con todo el mundo, ¿verdad? Entonces creando el camino, ¿verdad? Para la idea esa de que todos vamos a ser salvos, ¿verdad? No, y uno tiene que tener misericordia también porque, o sea, son personas, son seres que Dios quiere salvar, que Dios quiere llegar a ellos y que Dios quiere que la palabra llegue a ellos. Y uno ora y para que si en algún momento uno tiene que interactuar, pues que pueda decir la palabra correcta y que puedan sembrar la semilla para